Amada Iglesia, les amo con todo mi corazón. He deseado cada día poder estar aquí frente a las cámaras para poder saludarles, pero sobre todo, saludarles con la palabra del Señor. Quiero leer para ustedes un salmo muy conocido, que no solamente debemos conocerlo a nivel de memoria, recitarlo, sino debemos bajarlo aquí al corazón y que en todo momento sirva de inspiración para nuestras vidas. El Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Oremos. Gracias a Dios, porque en este tiempo tu pueblo, los hombres y mujeres que han creído en Jesús, y que estamos, Señor, a lo largo y ancho de toda tu creación, estamos más convencidos cada día que ante una situación adversa nosotros tenemos que clamar a ti porque tú tienes el control. Amado Señor, te doy las gracias por esta oportunidad que puedo comunicarme con la iglesia para compartir el mensaje de tu palabra, para compartir, Señor, lo que tú estás haciendo en medio nuestro. Padre, te alabo y te bendigo porque esta es una gran oportunidad que nos das. Ayúdanos para que en este tiempo seamos como la iglesia del primer siglo, de un corazón y un alma. Que nadie diga esto es mío, sino que todos podamos compartir para que a nadie le falte. Permítenos ser una iglesia pertinente, una iglesia relevante en estos momentos de dificultad en el mundo. Y ayúdanos, Señor, para que por sobre todas las cosas el mundo sepa que Jesús vive, que no se quedó encerrado en una tumba. Y por causa de Él, Señor, tu iglesia seguirá predicando aún en este momento. Te alabo y te bendigo, Señor, y te doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero leer para ustedes una lectura que se encuentra en el libro histórico de Hechos de los Apóstoles y poder reflexionar un poco sobre esta historia. Algo que la iglesia vivió en sus primeros años, algo que en algún momento se constituyó en una persecución, se constituyó en una adversidad, se constituyó en el terror de la vida de los primeros cristianos, pero la Biblia nos muestra cuál fue el final de esto. Hechos 12, leo para ustedes los 25 versículos. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiase. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aleluya, aleluya, una sola voz, nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración.
dice que Él pelea por su pueblo. Él pelea por ti esta noche. Di esta frase con nosotros. Y yo sé que Él va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Y una vez más. Y yo sé que Él va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. A ti Jesús, falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Si te tengo a ti, Señor. No me falta nada si te tengo a ti. A ti, no me falta nada, porque te tengo a ti. Que se oiga esa alabanza en todo el mundo. No me falta. Más que ponerle un título a este mensaje, quiero que hagamos un paseo por este capítulo 12, donde nos habla de esa iglesia que ya estaba en movimiento, de esa iglesia que había pasado ya una primera etapa, donde en cierta medida el judaísmo estaba no solamente consciente, sino aceptando el mensaje de la nueva secta de los cristianos, como se les conoció dentro del pueblo judío, dentro de la sinagoga. Ahora hemos avanzado unos años más. Ya el apóstol Pedro descubrió que él no puede llamar común todo lo que Dios ha limpiado. Pedro tiene el contacto con el primer gentil. Pedro se ve confrontado con la manera como había entendido la fe en Jesucristo. Habían pasado 15 años aproximadamente desde el primer encuentro que tiene con Cornelio, y él descubre algo más en este nuevo camino que él había escogido, en ese nuevo camino que él había conocido al lado del Maestro, al lado del Señor Jesús. Descubre que él todavía le faltaba aprender algo, y el Señor se lo muestra a través del lienzo, que 3 veces subió y bajó del cielo, donde le dijo: Pedro, lo que yo he limpiado no lo llames tú común o inmundo. Y Pedro no solamente tiene el valor, sino la obediencia a Dios donde Cornelio. Cornelio lo esperaba con su casa llena de hombres y mujeres para escuchar el mensaje que salva, la buena nueva de salvación, la palabra de verdad. Pero de ahí en adelante inquietó, hubo un movimiento, hubo un temblor en el pueblo judío. Y cuando leemos aquí la primera parte de este capítulo 12, dice que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a alguno de los de iglesia para maltratarlos. Y descubrió que cuando mató a Jacobo, a uno de los principales, hermano de Juan, uno de los 3 que estaban siempre con Jesús, esto agradó al pueblo, esto agradó a aquellos judíos, aún judíos que seguramente eran creyentes, pero sobre todo a los judíos amantes de la ley de Moisés. Cuando él se dio cuenta, dice aquí el versículo 3, y viendo que esto había agradado a los judíos,
procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, y miren lo que sigue. Pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Qué crisis tan grande que estaba viviendo la iglesia del primer siglo. Cuando Gamaliel interviene acerca de la persecución que estaba haciendo el Sanedrín a la iglesia emergente, Gamaliel sabiamente le dice: cuidado, no vayamos a encontrar que estamos persiguiendo a Dios. Así que si esta es una cuestión de hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no podremos luchar contra ella. Hasta el capítulo 5 vemos que la persecución a la iglesia de parte de los judíos menguó. Pero aquí nuevamente entra en el escenario un hombre, un personaje llamado Herodes. Y Herodes, ese nombre es un recuerdo en la historia de Jesús y de su iglesia. Conocemos a Herodes el Grande, que pretendió quitar la vida al niño Jesús en Belén. Por la actividad de Jesús conocemos al soberano de Galilea y de Perea, que era uno de los hijos del primer Herodes, y fue llamado Herodes Antipas. Herodes Antipas fue el que sacrificó a Juan el Bautista, según Marcos 6:14 en adelante. Y en el proceso contra Jesús desempeñó un papel peculiar. Lucas lo cuenta en Lucas 23:8 en adelante. Y ahora tenemos nosotros aquí a otro Herodes, un nieto del primer Herodes, y este se llama Herodes Agripa. Este hombre llegó a ser un favorito del emperador Calígula desde el año 37, y en adelante, los años 41 al 44, él tuvo cada vez más poder con el apoyo de Roma. Por el afán de ganarse el aplauso de los judíos, Herodes Agripa, hostigó a la comunidad cristiana de Jerusalén. Sobre todo hostigó a los apóstoles, a quienes por consejo de Gamaliel no se les había molestado desde el segundo juicio oral, como les comentaba antes en el capítulo 5, cuando el Sanedrín estaba tratando de separar a la iglesia. Pero a raíz del encuentro con Pedro, con Cornelio, toda esta situación de que un judío se acercara a los gentiles causó malestar entre los judíos convertidos al cristianismo, y con mayor razón a los judíos respetuosos de la ley de Moisés. Herodes Agripa capitalizó este malestar. Él se dio cuenta de que el judío no estaba de acuerdo con lo que la iglesia estaba haciendo. Capitalizó ese malestar y tomó preso a Santiago, el hijo de Zebedeo, y lo mandó a matar. Se dio cuenta que todo esto alegró a los judíos. Entonces Jacobo, o Santiago, fue el primer mártir entre los 12 apóstoles. Pero luego Herodes, no contento con eso, dice aquí el relato, que tomó a Pedro preso y lo puso en la cárcel y lo custodió con 16 soldados a un humilde pescador. Y Pedro estaba en la cárcel custodiado, pero la iglesia hacía oración sin cesar por él. Y aquí hay algo que queremos destacar, o quiero destacar. El apóstol Pedro es tomado preso, y seguramente él, humanamente hablando, él pensaría: llegó su fin como a Jacobo. Por otro lado, Herodes estaba capitalizando toda esta situación, y del 6 en adelante nos relata parte de la historia, Lucas. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Qué enseñanza podemos aprender nosotros aquí? La iglesia estaba siendo perseguida. Él estaba con Jacobo cuando Herodes los capturó, a él lo mandó a matar, y a Pedro lo puso preso para también sacrificarlo al día siguiente. Díganme usted, ¿dormiría tranquilo sabiendo que al día siguiente su cabeza iba a volar? Pero aquí tenemos a Pedro, que ante la dificultad, ante la crisis que estaba enfrentando, dice que cuando Herodes iba a sacar aquella misma noche a Pedro, él estaba durmiendo plácidamente encadenado a 2 soldados. ¿Cómo estamos reaccionando nosotros ante esta crisis de salud? ¿Cuál es la reacción que tiene usted ante esta situación que no solamente es nacional y mundial? Hay mucha gente que está angustiada, hay mucha gente que está ansiosa, hay mucha gente que ha entrado en depresión.
por el hecho de que la cuarentena no permite que normalmente la gente salga a la calle a cumplir con sus tareas habituales, hay mucha gente que ya entró en ansiedad, que no sabe qué hacer con el tiempo metido en su casa. Pero aquí tenemos a un Pedro que ante la situación de crisis, de persecución, de sentencia de muerte, dice que él estaba durmiendo plácidamente entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y cuando esto estaba sucediendo, dice que he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Pedro estaba profundamente dormido. Él estaba evidentemente descansando en aquel que le había prometido paz, que le había prometido la vida eterna. Él estaba descansando plácidamente al punto que cuando el ángel aparece en el escenario, el ángel tiene que tocarlo, tiene que moverlo, tiene que despertarlo y le dice, levántate pronto. Y entonces en ese momento las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel le tuvo que dar instrucciones porque él estaba todavía dormido. Cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Aquí tenemos a nuestro Dios actuando en un escenario donde todo era contrario para la vida de Pedro. El apóstol Pedro es tomado preso, pero en medio de la dificultad él tiene sueño profundo, duerme plácidamente porque él está descansando en el Señor. Como dice el Salmo 91 que leí para ustedes, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Llega el ángel y lo encuentra a Pedro dormido. El ángel tiene que forzarlo a despertarse y este hombre se despierta, pero todavía estaba con el sueño encima. El ángel tiene que darle instrucciones, amárrate los zapatos, ponte la ropa, cíñete, amárrate el cinturón. Y luego cuando él sale, recién se da cuenta, después de haber pasado todas las alcabalas que había, después de haber pasado todas las vigilancias que la cárcel tenía, cuando Pedro ya estaba en la calle, por fin despierta y se da cuenta, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es lo que pasó? Lo que sucede es que ante la adversidad, el Señor actúa de una manera sobrenatural cuando tiene que proteger a su pueblo. El apóstol Pedro seguramente recordaría cuando en el comienzo del libro de los Hechos, cuando ellos estaban predicando la palabra de Dios, los apóstoles fueron encarcelados y un ángel del Señor les abrió una vez más la puerta de la cárcel y ellos, por orden del ángel, fueron a predicar en la sinagoga inmediatamente. Cuando vinieron las autoridades no los encontraron en la cárcel, pero alguien dijo, los hemos encontrado predicando en la sinagoga. Ya Pedro tenía esta experiencia, ya Pedro no le sorprendió el hecho de que Herodes lo haya tomado preso. Más adelante, cuando el apóstol Pablo con Silas es apresado en Macedonia, en la primera ciudad de Macedonia, en Filipos, una vez más el Señor irrumpe como un terremoto, las cadenas se caen y los presos son liberados. Tenemos un Dios que ante la crisis, Él está por encima, Él está en control. Tenemos a un Dios que es capaz de romper las cadenas de temor que tenemos ante la situación que nos ha visitado, no solamente al Perú, sino al mundo. Tenemos a un Dios que nos quiere liberar, que nos quiere mostrar el escenario de Él, para que nosotros ante cualquier circunstancia podamos vivir en paz. Sigue el relato de Lucas y nos dice que entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Pero miren, regresemos un poquito al versículo 5. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración de Dios por él. ¿Qué poder que tiene la oración? En toda situación, cuando la iglesia se une, cuando la iglesia es de un solo corazón y un alma, la oración tiene poder, porque la oración es la relación que tenemos entre nosotros y Dios con nosotros. A través de su palabra podemos descubrir
todo lo que trasciende cuando nosotros oramos. Pablo dice, oren y rueguen. A través de la oración nosotros podemos presentarle nuestra queja al Señor. ¿Qué es lo que oraba la iglesia cuando oraba por Pedro? Señor, cuídalo. Señor, que la cabeza de Pedro no ruede. Señor, que no le hagan daño a Pedro. Señor, libera a Pedro. Y aquí vemos cómo la respuesta, el Señor responde al clamor de la iglesia y Pedro es liberado. El versículo 12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. La iglesia se unió. La iglesia no se fue a su casa. La iglesia estuvo en un solo lugar orando y clamando. Cuando Pedro se acercó a la puerta y tocó la puerta, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Qué interesante esta parte de la historia. La iglesia ora por protección a Pedro. La iglesia ora porque el terror había caído, la persecución nuevamente comenzaba contra la iglesia, pero la iglesia era de un corazón y un alma y estaba orando. Pero yo creo que humanamente hablando la iglesia no esperaba esta respuesta tan rápida. De pronto Pedro toca la puerta, la chica no le abre de emoción, estaba emocionada, estaba alegre, pero a la vez incrédula. Y cuando ella va a sus hermanos que estaban orando por Pedro, ninguno le creyó, le dijeron más bien, tú estás loca. Ese es el ángel de Pedro, el que tú estás escuchando. Pero cuando escucharon de manera insistente que Pedro seguía tocando la puerta, ellos salieron, dice el relato, y se sorprendieron de ver a Pedro. Ellos se alegraron. Yo me imagino la alegría, los gritos, el agradecimiento a Dios, los aleluya que habían en ese momento. Pero Pedro le dijo, cállense. Y Pedro empieza a contar cada detalle de todo lo que había pasado desde el momento de su encarcelamiento, la manera como él esperó plácidamente al día siguiente para su ejecución, porque él estaba confiando en Dios, la manera como el Señor respondió a las oraciones de él y envió a su ángel para que lo libere, la manera como el ángel le dio instrucciones para que salga. Él les contó en detalle cómo fue pasando puerta tras puerta hasta que por fin llegó a la calle y se dio cuenta que la mano del Señor lo había liberado. Y yo me pregunto, frente a esta historia, frente a esta realidad que vivió la iglesia, ¿habrá algo que escape al control de Dios? ¿Habrá algo que escape a la misericordia de Dios cuando su pueblo clama, cuando su pueblo se une? No puede haber, como dice Pablo, ninguna cosa grande o pequeña, ni ninguna otra cosa creada que nos pueda apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios está en control, mis hermanos. Dios espera que, como Pedro, nosotros podamos pasar nuestras noches descansando en paz. Dios espera de nosotros que en medio de esta crisis que nos ha tocado vivir, nosotros podamos abrir nuestras bocas en oración y ruego al Señor para que el mundo tenga paz y para que en este tiempo el mundo tenga la oportunidad de escuchar el mensaje que tiene la iglesia para sus vidas. Pero luego viene la última parte. Sigue el relato diciendo, y luego que fue de día hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin cesar, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte, y después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. La primera parte es lo que ocurre en cualquier parte del mundo. Parece que el soborno no es algo que ocurre ahora en este tiempo con Odebrecht. Cuando Herodes manda a buscar a Pedro para ejecutarlo,
porque esto era lo que iba a capitalizar su acercamiento a los judíos. Descubre que Pedro no estaba en la cárcel. Lo primero que el rey pensó y dijo, bueno, la iglesia o Pedro ha sobornado a la guardia, le debe haber pagado una gran suma de dinero para que lo dejen libre. Así que, sin pensarlo 2 veces, mandó a ejecutar a todos los soldados, a los 16 me imagino. Pero lo que Herodes no sabía es que la iglesia no actúa así. Dios no tiene que sobornar a nadie para proteger a su pueblo. Más adelante nos cuenta otra parte del fin de este perseguidor de la iglesia. Él pretendió, de una manera arrogante, presumió que era Dios cuando el pueblo lo aclamaba. Esta no es voz de hombre, sino voz de Dios. Y él creyó, él aceptó todo ese halago que le hacía el pueblo. Dice el relato de la Biblia que un ángel lo hirió y Herodes murió comido de gusanos. El historiador Josefo corrobora esta parte de la historia, de la manera como Herodes murió, con un problema tremendo, un problema estomacal. Pero al margen de la manera como murió Herodes, lo interesante de todo esto es ver que todo aquello que pretenda causarle daño a la iglesia del Señor, a una iglesia unida, a una iglesia que tiene un corazón y un alma, a una iglesia que dice todo esto que tenemos hay que compartirlo con el que necesita, a una iglesia que clama, que ora y pide a Dios por protección, Dios va a responder y el fin de los perseguidores de la iglesia puede ser como el fin de Herodes. Hermanos queridos, una vez más la historia de la Biblia nos confirma quién es nuestro Dios. Mi pregunta es, ¿cómo estás durmiendo? ¿Como Pedro? ¿O es la angustia tu compañera? ¿O es la ansiedad tu compañera en las noches? ¿Cómo estás manejando esta cuarentena? ¿Cómo estás manejando este tiempo de encierro en tu domicilio? ¿Cómo estás manejando el hecho de que no estás produciendo dinero? ¿Cómo estás manejando el hecho de que cuando termine esta cuarentena las deudas te van a acompañar por mucho tiempo? ¿Cómo estás manejando esto? ¿Hay intranquilidad en tu vida? Esta historia nos muestra a un personaje que en medio de la crisis donde su vida corría peligro, donde el 100% de probabilidades apuntaba que al día siguiente su cabeza iba a rodar, este hombre descansó en Dios, porque él había visto, él había oído, él había sido testigo de quién era Jesús, su Señor y Salvador. Si tú has creído en Cristo, si yo he creído en Cristo, si nosotros hemos creído en Cristo, el mismo Dios de Pedro es el mismo Dios que está protegiendo tu vida en medio de esta situación. Como Pedro, que tengamos paz en toda esta circunstancia que nos ha tocado vivir. Que Dios nos bendiga a todos. Cristo venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor